Ayer en Capital Federal, en Cava, se prohibió el uso de celulares en las clases, ¿sí? ¿Es en primaria o en secundaria? Creo que es en secundaria. En secundaria. En secundaria. En secundaria. Y se prohibió el uso de celulares. Sí, a principio de semana en provincia también instalaron esta medida que a partir de este año a docentes y estudiantes de toda la ciudad de Buenos Aires, escuelas públicas como privadas, tienen prohibido la utilización de dispositivos celulares. Juan Segura es especialista en educación y lo vamos a consultar sobre el tema. ¿Qué le parece esta medida? Hola Juan, buen día. Fernando Lavecchia. Buen día, Fernando. ¿Cómo estás? Gracias por el llamado. Bien, muy bien. Bueno, tu mirada sobre el tema de la prohibición de uso de celulares en secundario. Equivocada. Me parece que es una medida que va en la dirección contraria hacia donde avanza la humanidad. Mira. Y me parece que es en principio la más fácil de implementar. Uh-huh. Es partir de la base que el problema es tan disruptivo en la forma en la que está diseñado el sistema escolar que lo más sencillo es hacer de cuenta que no existe y dejarlo afuera del aula. Me parece que eso no es una solución. ¿Y no genera distorsiones el uso del celular en el secundario? Digo porque, particularmente a mí me pasa como padre, que por ahí tus hijas o mis hijas están en el colegio y te mandan mensaje con el teléfono para cualquier cosa. ¿Qué vamos a almorzar hoy, papá? ¿Qué hacemos el fin de semana? O lo que sea. Por supuesto que lo genera de la misma manera que genera en la vida de los adultos y en todos los otros ámbitos de la vida. Pensá que el celular previo a 2007 no existía, entonces no había inconvenientes con un artefacto que no existía. Ahora en el momento que irrumpe en nuestra vida y cuando hay 5.500 millones de celulares repartidos por el mundo, que ese es el dato, y la capacidad que tienen los celulares es de hacer una cantidad de cosas integradas al alcance de la mano que nos emancipan del tiempo, bueno, indudablemente la forma en la que teníamos organizada en rutinas nuestra actividad debe ser reconsiderada y es alterada, naturalmente. Entonces yo creo que lo que hay que enseñar en la escuela es a domesticar y usar a favor las tecnologías, no a hacer de cuenta que no existen. Y yo creo que ese es el principal desafío en el que el sistema está fallando. Está fallando en acordar estrategias o iniciativas que ayuden a los usuarios, sobre todo a los usuarios en tránsito escolar, a hacer un uso más controlado y domesticado. Vuelvo a usar esa palabra porque me parece que refleja muy bien el concepto de tecnologías que si no nos comen horas del día, ¿no? Sí. Y yo entiendo la preocupación de que nos coman horas del día a ellos y también a nosotros los adultos. Bueno, acordemos que son buenos usos, acordemos que es una buena distribución del tiempo entre otras tareas, pero no partamos de la base que sacándolos de la escuela vamos a estar haciéndoles un favor. Imagínense cuando esos chicos salen de la escuela, se tiran de cabeza al celular hasta que se duermen. Entonces, en la práctica no hicieron ningún favor en la adaptación del uso de esas tecnologías. Y estamos hablando de los celulares, va a empezar a pasar lo mismo con inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a prescindir de la inteligencia artificial porque queremos que dentro del aula se respete una dinámica de una época o de una contemporaneidad que ya no existe? Bueno, hay que aceptar la contemporaneidad en la que vivimos, ¿no? ¿Y en qué lugares o en qué momentos sería tan imprescindible el uso del celular en un secundario? Buscar información, jugar juntos, desarrollar consignas. Buscar información es lo principal, pero lo principal. Ustedes piensan, Fernando, que la escuela es un espacio diseñado por el ser humano para reunir en un proceso secuencial y disciplinar, para reunir contenido que si no era muy difícil de reunir. Por eso se crea la escuela. Se crea la escuela, hay toda una trayectoria histórica y una tensión entre ayudar a los chicos a ser librepensadores o guiarlos en una dirección determinada. De ahí las dos acepciones que tiene el término educación. El origen del término educación es educare o educere, y cada una de esas dos acepciones tiene que ver con
enseñar en una dirección determinada e imponer, entre comillas, o extraer lo que está en potencia del chico, o sea, ayudarlo a conocerse. Esas son como las dos direcciones, pero siempre se diseñó y aconteció la escuela como proyecto más pequeño o como sistemas en un contexto en donde la información no estaba disponible. Juan, De golpe sí está disponible. Bueno, eso lo cambia todo, y el artefacto que lo hace disponible es justamente la computadora inicialmente y principalmente el teléfono celular. Ese es el momento imprescindible. Juan, acá Lucía Bulacios, ¿te parece que esto de la prohibición, porque también leerlo y los titulares, la prohibición, siempre la palabra prohibición trae, ¿no? Como mucho para pensar, pero netamente, la prohibición de esto, ¿te parece que puede ser una consecuencia por ahí de falta de límites que no vienen de la escuela, sino que vienen de la casa, que vienen de los padres? No, yo creo que la prohibición tiene también que ver con la incomodidad con la que se sienten los docentes. No es solamente un tema de los chicos. Me parece que el docente no sabe en general y se siente incómodo porque en su vida personal también pasó. Se siente incómodo porque de golpe se ve el docente que en vez de estar leyendo un libro, él mismo en su propia intimidad se pasa horas en redes sociales, en TikTok y en Instagram, y dicen, uy, qué difícil es esto. De hecho, el primer texto que se escribe sobre este tema es un texto del año 2010, que lo escribe un autor norteamericano, y el título del texto ese es ¿qué le está haciendo? Si Google nos está volviendo estúpidos, y qué está haciendo Internet a nuestros cerebros. Y la reflexión de ese texto, de vuelta año 2010, la reflexión de ese texto es: he perdido la capacidad de concentrarme, de contemplar y de reflexionar. ¿Por qué? Porque estoy todo el tiempo mirando pestañas y viendo notificaciones. Y esa es la reflexión del 2010. Entonces, la preocupación, yo creo que en parte también viene de parte de los docentes, que no saben cómo se lidia con esto y que encuentran mucho confort frente a otro que decide por ellos. ¿Y quién es el que decide por ellos? Bueno, el propio ministerio. Uh-huh. Bueno. Entonces no está sirviendo, y con esto cierro Sí. la idea, perdón, Sí. no está sirviendo la escuela ni la práctica escolar como un espacio de resonancia de esta problemática, porque finalmente la escuela ha decidido no lidiar con esta problemática, intentando dejarla fuera de la escuela. Y yo creo que eso, volviendo al principio de esta conversación, es un error, va en la dirección contraria a la que yo creo que debería ir. Está muy clara tu posición. Muchas gracias, Juan. Gracias a ustedes, Fernando, que tengan buen día. Juan Segura es especialista en educación.